Candidaturas Chile, nosotros le llamamos que es el estudio más extenso y comprensivo sobre candidaturas que ha habido en Chile. Esto parte de un interés personal a partir de, como decía Julieta, de mi postdoctorado, estudiando candidaturas en el Reino Unido. Y logramos una alianza internacional con PMERI, que es donde yo trabajo, con la Universidad de Andrés Bello, que es la que nos recibe hoy día, y con Acerta, que es una agencia de consultoría, de investigación y de comunicación. Y para mí es particularmente interesante porque las ciencias sociales en general no tenemos mucho espacio de coordinación y de cooperación entre las empresas y la academia, más allá de las consultorías o proyectos particulares. Investigación por la investigación entre la academia y el mundo privado son cosas que a mí me gustaría mucho poder fortalecer dentro de Chile. Nosotros en el proyecto tenemos dos etapas. La primera, que es la que voy a hablar hoy día en particular, es una recolección de datos públicos. Nosotros estuvimos, y cuando digo nosotros, el equipo, levantando información sobre las candidaturas al Congreso, información que fuera de acceso público. No fuimos a ningún tipo de fuente privada. La idea era poder ver qué podíamos encontrar. Y a partir de hace ya casi 3 semanas lanzamos una encuesta que es el módulo del Comparative Candidate Survey, que es una encuesta comparada que hace más de 30 países, que es la que yo trabajé en el Reino Unido, y que nos va a permitir incorporar a Chile y tener datos sobre candidaturas chilenas, que es el primer país latinoamericano que se hace esta encuesta, para poder compararlo. Yo creo que uno de los temas que nosotros deberíamos hacer, al menos desde la academia, es mirar lo que pasa en Chile no como algo excepcional, sino como un proceso que ha pasado en otras partes del mundo. Y en ese sentido, lo que nosotros podemos obtener a partir de estudiar candidaturas, y no solamente legisladores, nos va a permitir también explicar muchos procesos que están pasando hoy día a la luz de los datos comparados. Paso el dato, que nosotros ya tenemos datos disponibles. Nosotros armamos la primera versión de esta base de datos y está disponible, está publicada en el Harvard Dataverse, y también en la página de candidaturachile.cl. Esos datos contemplan una serie de información demográfica sobre los candidatos, así que los que quieran estar interesados en trabajar con estos datos, nosotros, la verdad es que uno de los objetivos principales de este proyecto es publicar datos, hacerlos públicos para que la academia y también el mundo fuera de la academia los pueda usar. Ese es el objetivo principal de esto, generar información que se pueda utilizar para que otros hagan análisis. También tenemos un equipo que solamente los quiero poner ahí porque el trabajo que hemos hecho no es personal ni individual. Hay un equipo que ha trabajado un montón para levantar esto, y yo les agradezco un montón porque no es fácil aguantar coordinación desde Reino Unido y trabajar acá. Bueno, ¿qué pasó en la Cámara de Diputados a partir de datos que teníamos? Estos son datos bastante públicos, pero en general lo que hoy día ocurre es que no hay mayoría absoluta. La mayoría absoluta se hace con 78 parlamentarios. Hoy día no existe esa mayoría. Lo que tenemos es un pupurrí de distintas coaliciones. Si antes lo que había eran 2 coaliciones fuertes y algunos descolgados, hoy día tenemos al menos 3 coaliciones relevantes. Chile, vamos, por cierto, la más grande, con 73 escaños, y dentro de eso cambia mucho el balance de fuerza. Históricamente ha sido la UDI, como pueden ver, el partido más grande del país. Hoy día ya no lo es Renovación Nacional, y por lo tanto hay un balance importante de fuerza que cambia dentro de la ya coalición gobernante a partir de marzo. Pero también es interesante ver lo que pasa al frente, porque tanto la democracia cristiana como la nueva mayoría, el resto de los partidos de la nueva mayoría, están bastante disminuidos. Y en ese sentido alcanzan a 56 escaños. Por lo tanto, el diferencial está dado por, como todos sabemos, el grupo de Frente Amplio, el grupo ahí que nadie ha hablado mucho, pero la Coalición Regionalista Verde, que hay un grupo bien heterogéneo de parlamentarios que vienen de ahí, y el grupo de Por Todo Chile, que es básicamente Maricela Santibáñez. Y ese es el escenario. Desde ahí va a tener que partir las negociaciones. Se ha hablado mucho, por ejemplo, hoy en día, o sea, en las últimas 48 horas, se han planteado algunas reformas que se echarían atrás, por ejemplo. El diputado y el senador electo Felipe Casa hablaba, por ejemplo, de reponer el copago a nivel estudiantil. Bueno, va a ser difícil. Va a ser muy difícil porque en el fondo los votos no están para lograr eso. Y si quiere levantar votos, por ejemplo, en el mundo de la democracia cristiana, no es necesariamente el mundo de la democracia cristiana más proclive al copago en la educación el que ganó la elección. Por lo tanto, ahí va a ser interesante ver cuáles son las prioridades legislativas del gobierno y cómo manejan este Congreso, que probablemente, para los que están acostumbrados a sistemas
sistemas parlamentarios, esto es lo más cercano que tendríamos a un gobierno de minoría, donde el gobierno va a tener que negociar caso a caso, ley a ley, proyecto a proyecto, cómo va a generar gobernabilidad. También tenemos una renovación de incumbentes importante. Solo un 40% de la actual Cámara de Diputados está compuesta por incumbentes, por personas que fueron diputados en el pasado, en el periodo pasado. Tenemos un caso interesante con el caso de Manuel Mata, que se pasó del Senado a la Cámara de Diputados, algo creo que es inédito en el caso chileno. También es un Congreso es una Cámara de Diputados más joven. El promedio de edad bajó casi 5 años. Lo que es importante, es una variación muy importante, si ustedes pueden ver, desde el 2002, que había 65, pero de ahí en adelante la edad promedio de los diputados se ha mantenido bastante estable, cerca de los 50 años. Ahora hay una baja importante en la edad. La edad promedio de los ciudadanos en Chile son 33 años, para que vayamos comparando en términos descriptivos. Lo que no cambió tanto es de dónde vienen en términos de formación profesional. Porque es interesante, porque muchas de las habilidades que se requieren en el proceso legislativo, nosotros teníamos, por ejemplo, el diputado electo Forsyth Motúa, que hablaba que él no se iba a convertir en experto en muchos temas, y la cuña quedó ahí, pero en el fondo él lo que decía es que él va a tener equipos que lo hagan, lo que es importante. Y aquí hay una pregunta sobre teorías de representación. Nosotros, ¿qué es lo que deberíamos pensar idealmente a la hora, o qué deben pensar los votantes idealmente a la hora de elegir un parlamentario? ¿Deberían elegir una persona que esté capacitada técnicamente para poder ejercer su labor? Como en el sentido de legislación, o debieran votar, o deberíamos esperar que voten por personas que estén capacitadas en términos de habilidades para representar. Y esa es una tensión que a veces existe. Hoy en día mantenemos una mayoría de abogados, que son 42 los abogados en el caso de este año, o sea, de este nuevo Congreso. Y pareciera haber que sigue habiendo una preferencia por las habilidades en términos de legislación. La distribución de género cambió. La ley de cuotas, como todos sabemos, generó, podemos creer y plantear la hipótesis que el cambio se debió a la ley de cuotas, probablemente es. Hay un cambio importante, hoy día tenemos 22%, lo que es un salto relevante en el número de mujeres en el Congreso. Y la idea es que de aquí al 2029, que es la última elección donde corre la ley de cuotas, ojalá esas dos curvas se vayan juntando más al centro, para llegar a un nivel un poquito más equilibrado. En el Senado las cosas no cambian tanto, en parte porque el Senado cambia la mitad de los integrantes. O sea, ya recién en el 2022 vamos a poder saber cómo cambia en términos de redistribución política. Lo único interesante quizás es el rol de evolución política de Bópoli, cómo crecieron a dos senadores, y el caso de Revolución Democrática, que presenta el primer senador para el Frente Amplio. La edad promedio también bajó 3 años, pero bajó a niveles del 2010. O sea, la edad de los senadores es bastante oscilante y por lo tanto no hay una tendencia muy clara. En términos de carrera, nuevamente, los abogados son quienes dominan en ambas cámaras. Y en el caso de mujeres vemos un aumento aún más grande en términos porcentuales de lo que hubo en el caso de la Cámara de Diputados. En este sentido, ¿cuáles deberían ser como los puntos a considerar, creo yo, a partir de la evidencia? Es que este es desde el retorno de la democracia, en esta forma. Este pareciera ser el Congreso más joven, más inexperto, en el sentido de que no tienen experiencia como parlamentarios, al menos incumbentes, y más diverso en términos políticos que hemos tenido desde el retorno de la democracia. Eso puede ser una buena noticia o una mala noticia. En términos de desarrollo de proceso legislativo puede generar problemas, sobre todo considerando que ahora el Congreso redujo sustancialmente los fondos para asesoría, que son las personas expertas en el manejo de estos procesos. Como decía antes, este Congreso no asegura mayorías para nadie. Tenemos un gobierno que no va a tener control en el Congreso, lo que había pasado antes, esto no es la primera vez que ocurre, pero lo que antes había pasado era que el bloque opositor era bastante consistente. Hoy día eso no existe. Una pregunta, por ejemplo, que dejo abierta es el término que son los pareos parlamentarios, que es la práctica en que un parlamentario de un lado tiene algo que hacer, está enfermo o tiene, por ejemplo, un viaje programado y conversa con un par de la otra lado y se parean. O sea, ninguno de los dos vota una serie de proyectos. Eso ya no va a ser tan fácil porque ahora son 3 facciones al menos distintas que pueden tener intereses distintos sobre el mismo proyecto. Y como los proyectos se votan artículo por artículo, los pareos van a ser más complejos de coordinar. Y por último, y aquí volviendo al término de política comparada,
La literatura, tanto en América Latina como en Estados Unidos, habla, que esos sistemas presidenciales, habla de lo que llamamos el gridlock, que es este punto de no encuentro entre el legislativo y el ejecutivo. En el caso de América Latina, eso genera frustración alta, y en el caso de Estados Unidos quizás explica mucho de los resultados electorales, en la opinión pública. Porque en el fondo, los parlamentarios y el gobierno ganan prometiendo cosas que debido al bloqueo que hay entre los dos poderes del Estado son incapaces de hacer delivery. Y eso es algo que tenemos que observar hoy día de una manera que no hemos podido observar antes, porque incluso en el gobierno de Piñera, que era un gobierno que no tenía ni mayoría en ninguno de las dos cámaras, tuvo el terremoto, que fue un momento bastante importante en avanzar la agenda legislativa y le permitió en ese entonces al gobierno avanzar mucho más fácil. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre, pero la literatura advierte que si ya tenemos niveles de alta frustración en la opinión pública, este bloqueo entre el legislativo y el gobierno puede aumentar esos niveles. Muchas gracias. Es difícil matar el sistema presidencial, porque una de las claves del sistema presidencial chileno es que la agenda legislativa la sigue controlando el Ejecutivo. Entonces es cierto, y hay harta gente que habla que esto es el primer paso para un sistema presidencial donde el Congreso va a tratar de obtener más atribuciones. Yo soy escéptico de eso por dos razones. Uno, por el tema del control de agenda. O sea, para que eso ocurra, requiere que el presidente esté de acuerdo. Ahora, ¿cuándo, y esto es como las teorías de descentralización, cuando un gobierno está dispuesto a descentralizar, que de cierta forma perder poder en el Estado central? Y podría ser análogo a este caso, cuando un presidente, un ejecutivo está dispuesto a entregar poder, cuando cree que va a perder y que va a mantener el poder en el Congreso. O sea, por ejemplo, si al final del gobierno de Piñera hubiera una certeza, como lo hubo en el final del gobierno, que la derecha no iba a seguir gobernando, ese puede ser un momento en que nosotros vemos a un presidente dispuesto a ceder poder solo por el hecho que va a poder mantener poder en el Congreso. Pero para eso, y eso también es como importante, tenemos que tener un Congreso que actúe como cuerpo de Congreso. Y eso es difícil en el caso de los sistemas presidenciales, porque los Congresos están diseñados para ser espacios de confrontación más que espacios de acuerdo. Cuando nosotros vemos los ejemplos parlamentarios, desde el Reino Unido para abajo, hay un sentido de cuerpo en el Parlamento. Por ejemplo, los líderes del Parlamento tienden a ser personas que se salen de los partidos. O sea, el presidente de la Cámara, en muchos países que se hace sistema parlamentario, son personas que renuncian a su partido y se convierten en actores imparciales, como líderes por sobre la disputa partidaria que se da en el Congreso. Eso no pasa en Chile. Entonces, es difícil pensar que el Congreso se coordine para actuar como un cuerpo, porque al final eso es lo que necesitamos, un cuerpo que pueda movilizar y hacerle el peso al presidente. Eso me parece que no va a pasar, pero mi impresión es que hoy día, por lo menos estos 4 años, no están las condiciones dadas. Yo creo que va a ser un Congreso que se va a reconocer a sí mismo, con mucha gente nueva, y que vamos a tener que ver cómo las interacciones entre los nuevos parlamentarios se dan. Pero por ahora mi impresión es que no hay mucha razón para creer que esto puede terminar en un sistema semipresidencial. Estudiado. El comportamiento electoral de primera vuelta tiende a ser mucho más honesto respecto a las preferencias electorales, mientras el comportamiento de segunda vuelta tiende a ser mucho más estratégico. Y en ese sentido, claro, la tesis que tú planteabas sobre la competencia, hay un libro interesante acá de salir que se llama The Politics of Competence, que lo hace Will Jennings y Jane Green, y ellos estudian en Estados Unidos y en Reino Unido cómo ha cambiado la tesis respecto de por qué la gente elige un determinado partido, un determinado candidato. Históricamente eso hablaba de votante medio y hay analistas que todavía siguen creyendo que el votante medio existe y que funciona como una estrategia. Y llegaron al centro, la verdad es que la evidencia muestra que hace varios años que eso no existe. Los electorados están polarizados, el votante medio no vota, por lo tanto ahí no va el camino. Otros hablan de los elementos de payments, el posicionamiento respecto de ciertas políticas públicas, como mi acuerdo, por ejemplo, con la gratuidad universitaria o con algunos puntos en particular determina la opción de voto. Puede que no me guste Piñera porque es de derecha, pero el tipo va a mantener la gratuidad y le creo. Y la competencia tiene que ver con este punto. O sea, cómo, si yo creo que el candidato, si los dos candidatos me ofrecen lo mismo, ¿cuál es el candidato que yo creo que lo va a hacer mejor? Entonces, cuando los partidos y los candidatos empiezan a aparecer mucho, la pregunta siguiente ya no es si yo estoy de acuerdo con sus posturas políticas, la pregunta siguiente es a quién le creo más que va a llevar a cabo esta postura política. Mi impresión es que
En un escenario, en segunda vuelta, donde la gente hace un voto mucho más estratégico, hay un porcentaje de personas, porque aquí obviamente los electorados son heterogéneos, que compró un cuento que Piñera era más capaz y era un candidato mucho más preparado para poder llevar a cabo o mantener el legado. Claro. Y en ese sentido yo acuerdo con Cristóbal que Piñera ha sido más bien un consolidador de las reformas de Bachelet, más que un tipo que ha venido con la retrascadora, así lo fue el primer gobierno y así pareciera ser que plantea la campaña en el segundo gobierno. Y obviamente eso es un flanco, el otro flanco es el flanco del miedo. Y yo creo que esas dos cosas operan en conjunto. Sobre las prácticas parlamentarias, es bien interesante saberlo, porque en el fondo lo que va a ocurrir es que, además de ser un congreso más joven, más inexperto, más diverso, un congreso con menos plata para generar conocimiento. Todo lo que pasó respecto a, creo yo, la responsabilidad por parte de la elección de presupuesto, de haber enviado un informe diciendo que la reforma electoral y el nuevo número de parlamentarios no iba a aumentar significativamente los costos. Lo que es mentira, cualquier persona lo podría haber dicho. Si tú aumentas 35 parlamentarios, ya en sueldos es un impacto. Además de oficina, espacio, asesores. Bueno, por alguna razón la empresa en su momento sacó este informe diciendo que no iba a haber aumento. Entonces ahora, que se dieron cuenta que va a costar más plata, ¿de dónde cortan esa? Y la cortan de asesorías, que yo creo que es el peor lugar para hacerlo. Este conocimiento de cómo se generan las leyes y cómo se genera la negociación. Yo creo que el gobierno, si es que debiera, si es que se Piñera me llama y me pregunta qué tengo que hacer con el Congreso, no lo va a hacer por supuesto, pero yo le diría que tiene que jugar los offside. Este es un Congreso que se va a demorar en aprender, que tiene mucha gente nueva, que tiene facciones nuevas, que tiene partidos que tienen poca experiencia y que por lo tanto tiene que aprovechar la experiencia que la coalición tiene, que es mucha, y jugar los offside constantemente. Tratar de evitar, por ejemplo, a jugar con los quórums, jugar con las abstenciones. Hay un cuento ahí, en Chile tendemos a respetar mucho ese tema. Nadie es raro cuando una facción de Congreso aprovecha que los otros están almorzando y que nos juntamos a votar, que lo vemos en el sistema parlamentario. Hace poco Jeremy Corbyn logró sacar una votación casi unánime, obligando al gobierno a publicitar los informes del Brexit, porque lo hizo a las 9 de la noche, sin contarle a nadie, cuando los conservadores estaban en no sé qué evento interno, llamó, habló, levantó junto a quórum y votó. Eso es raro en Chile, por la tema de las paredes, etc. Porque almuerzan juntos. Pero tienen que comer separados, así que. Pero mi impresión es que podemos ver mucha más agresividad en el desarrollo, y como el gobierno tiene control de la agenda, no sería raro ver que estén constantemente tratando de ganar la partida.